Crees que subrayar te va a hacer recordar más cosas, ¿cierto? Es lo que nos han dicho los profesores y lo que nos han recomendado, que es lo más efectivo. Pero lo cierto es que hay muchos mejores métodos que te van a hacer recordar más cosas. Para aprobar estudiando solamente una hora, tienes que estudiar de forma activa. Te pasas las clases enteras tomando apuntes y subrayando las partes más importantes, para luego en tu casa hacer un resumen y volver a escribir todo lo que has escrito, pero resumido. Y sí, puede que me digáis que al subrayar con colorines, en el examen os acordáis de las respuestas. Decís, ah, pues mira, esto de Napoleón lo subrayé de color rojo y ponía no sé qué. Solo os acordáis de esto en una pregunta, de las 10 que hay, por ejemplo, porque estudiáis de forma pasiva. Voy a explicaros cómo aprobar, estudiando y memorizando solamente una hora por examen. Y no es ninguna tontería, es algo que está demostrado y hay estudios que corroboran que es el triple de eficiente y eficaz que el método tradicional de resumir y subrayar. Y es que vamos a combinar dos técnicas de estudio maravillosas, el Active Recall y el estudio activo, cosa que no se consigue haciendo un resumen o copiándolo escribiendo. Lo que haces escribiendo es lo lees, lo escribes, pero lo que vamos a hacer es que tu cerebro tenga que pensar, que tengas que poner un esfuerzo en entender lo que estás leyendo y lo que estarás escribiendo, porque obviamente no haremos resúmenes. Tardas un montón de tiempo y además son totalmente ineficientes. Y estos dos hábitos de estudio se pueden conjuntar en uno, que es hacer tu propio examen. Hacer tu propio examen hará que pienses y que le pongas toda la atención en crear las preguntas y luego responderlas. Y a la vez, el Active Recall nos servirá para estar repitiendo lo mismo todo el rato, para poder recordarlo mucho mejor a lo largo de los días. ¿Cómo hacemos este examen? ¿Qué es lo más importante de este examen? ¿Y cómo me aprendo este examen en una hora? Esto es lo que os voy a explicar ahora. ¿Cómo hacemos las preguntas? Primero tenemos que empezar resumiendo y subrayando. Es broma, chavales. No vamos a resumir ni a subrayar nada el resto de nuestras vidas. Comenzaremos primero viendo lo que es el temario, porque las preguntas consistirán en una pregunta o dos preguntas por cada división que hagamos nosotros mismos del temario. Una vez que el profesor nos dé las páginas del libro o los subapartados que nos tenemos que aprender para el examen, rápidamente lo dividimos en partes. Digamos que te tienes que aprender el romanticismo en castellano, características comunes, autores comunes o más famosos y obras literarias o obras más importantes. Son subapartados mucho más fáciles de digerir. Y luego, a partir de estos subapartados, podéis hacer dos cosas. Hay dos métodos para crear preguntas. El primero, que seguramente es el que más gente utilizará, es con una inteligencia artificial. Le hacéis una foto al temario, a este apartado, copiáis el texto y se lo enviáis a ChatGPT. Y le decís a ChatGPT que os diga unas preguntas difíciles o importantes del texto. Decidle que o vais a primaria o a la ESO o a la secundaria. A la secundaria, a la universidad. Secundaria es la ESO. Para que no os ponga preguntas que no son de vuestro nivel, ni muy fáciles ni muy difíciles. Desde mi experiencia suele fallar muchas veces, o te da preguntas muy difíciles o preguntas que no tienen sentido, tontas, y a veces que no tienen nada que ver con lo que le has pedido o con el texto que le has enviado. Por lo tanto, yo recomiendo la segunda técnica, el método tradicional, papel y boli. Te lees las dos primeras páginas y te creas tus propias preguntas. Yo lo que hago son dos preguntas por cada subtema. Una pregunta general que consiste en más o menos en todo su apartado, y la segunda pregunta es un poquito más difícil, preguntar un dato concreto. ¿En qué año nació Napoleón? ¿Cuál es el verbo intransitivo? Muéstrame un ejemplo. Que no es como, por ejemplo, explícame el romanticismo. Eso es un poco más fácil, es más extenso, tienes que escribir más y todo eso, sí. Mirad, yo ahora estoy haciendo segundo de bachillerato y voy a hacer la selectividad en junio. Estamos en octubre y yo aún, bueno, ni yo, ni toda Cataluña, ni toda España me parece, sabe cómo va a ser la selectividad. ¿Y por qué os cuento esto? Porque dicen que en historia lo que van a hacer es poner preguntas más difíciles. Exactamente lo que harán es poner preguntas más específicas, como por ejemplo,
¿Cuál fue la política monetaria de Cataluña en noviembre de 1931? ¿Cómo cojones me voy a saber yo la política monetaria de Cataluña en 1931, en noviembre? Que son preguntas mucho más específicas. Por eso yo, en caso apartado, hago una pregunta general y otra pregunta más específica, más difícil, para así estaría preparándome. Pero si vosotros no estáis en segundo bachillerato o no queréis ir a la máxima nota, no hace falta que lo hagáis. Vale, pues sabiendo esto, teniendo ya 2 preguntas por cada subtema, ya tenemos hecho el examen. Estas 20 preguntas ya son del examen. No, porque la verdad es que solo son preguntas. ¿Qué es lo más importante de hacer un examen? Obviamente que no sea muy largo. No puedes pasarte 3 horas haciendo un examen. 20 preguntas es humanamente imposible aprendérselas en 1 hora y contestarlas en 1 hora. Hay que simplificar. Por cierto, una cosa. ¿Sabéis cómo hacen las preguntas vuestros profesores? Tipo, si ya habéis hecho exámenes con los profesores que tenéis, id a revisarlos y fijaos muy bien en la estructura de la pregunta que os han hecho. ¿Os piden detalles concretos o os piden detalles más generales? Saber cómo construyen las frases vuestros profesores. Y esto os va a ayudar muchísimo de cara a los exámenes, porque podréis predecir cómo estará construida la pregunta, encontrad un patrón y luego leed las vuestras, pues las que habéis escrito vosotros mismos. Y fijaos si se parece la estructura, si la intención es la misma. Si no es la misma, intentad cambiar las preguntas que habéis escrito a la forma en la que las escribe el profesor. Incluso puede ser que alguna pregunta de la que hayas escrito salga tal cual en el examen. Esto es un pequeño consejo que ha sido adicional. Pero vamos a pasar al más importante, simplificar estas preguntas. El primer paso consiste en englobar de estas 20 preguntas, o de las que sean, cada uno a su rollo. Pues de todas estas preguntas que tendréis, estoy segurísimo de que hay algunas que se pueden englobar. Podéis responderlas en una misma respuesta. Pues esto es lo que tenéis que hacer. Tipo, las preguntas muy parecidas las englobáis y así reducís la cantidad de preguntas. El siguiente paso pues consiste en eliminar preguntas. Eliminar. Lo típico de, nah, esto no lo preguntará. Pues pensad en lo que sí que preguntará vuestro profesor y lo más importante que creéis que será para él del temario. En clases estoy 100% seguro de que hay cosas que habrá dicho, esto va a salir en el examen o esto no hace falta. Eliminad las preguntas más innecesarias que obviamente vosotros creéis que el profesor no os va a preguntar en el examen. Hay un tercer paso que no os lo recomiendo para nada si estáis en bachillerato o en universidad, pero si vuestro objetivo es solo aprobar, sí que os lo recomiendo. Y consiste básicamente en eliminar las preguntas que más pereza os dé, que realmente no queréis estudiar o que no entendéis. Mira, pues esta pregunta y esta pregunta son muy difíciles. Yo paso. Estadísticamente, estas 2 preguntas no te pueden hacer suspender. Si tu objetivo es sacar la máxima nota posible, un excelente, un notable, tipo 10, 9, 8, pues entonces no lo hagáis. Ya sabemos cómo hacer las preguntas y qué es lo más importante, simplificar y eliminar. Ahora vamos a pasar al tercer paso. Cómo estudiarnos un examen en 1 hora. Esta hora es 1 hora de estudio, de memorización, de que estás ahí dándole a la cabeza. El primer día lo que vas a hacer es contestar las preguntas teniendo el libro al lado. Después vas a estar 1 hora estudiando las 14 respuestas a las preguntas que habías hecho. Y justo después de eso, en el mismo día, media hora más tarde, que no pase mucho tiempo, tienes que responder el examen sin tener el libro y sin tener las respuestas. Esto es crucial porque esto te va a hacer activar el cerebro y ponerte toda la atención en recordar lo que habías escrito. Una vez que hayas contestado todas las preguntas, te corriges y dices lo que estaba mal, en lo que te habías equivocado y todo eso. Y te pones una puntuación. El siguiente día vuelves a responder todas las preguntas sin tener el libro al lado y sin tener el otro examen. Y comparas en qué te habías equivocado en el primer examen y en qué te habías equivocado en el segundo. Si la segunda es una nota más alta, si es más baja y tal. Y luego, por último, yo recomiendo un día antes del examen, haces una última prueba. Sin tener, obviamente, las respuestas al lado, lo contestas tal, lo revisas, ves en qué te has equivocado y te pones una nota. Si te has equivocado aún, estando un día antes del examen, ahí tienes que dedicarle más tiempo, 1 hora más, en recordar lo que te habías equivocado y recordar
la información correcta. Lo que está en rojo, vale, eso es lo importante, porque eso es lo que justamente no recuerdas. Por lo tanto, estudiando solamente 1 hora y en 3 días tienes el examen. Y te aseguro que haciendo lo mínimo tienes un 5. Un 5 seguro. Y si lo haces muy bien, si en vez de estudiar 1 hora, estudias 2, 3 horas, y en vez de hacerlo durante 3 días, lo haces durante una semana entera, vas a llegar al 10, pero 100%. Pero obviamente para hacer esto necesitas motivación y que realmente te interese. Si realmente queréis estar motivados para estudiar y para estar todos estos días haciendo exámenes y todas estas horas, no vayáis a una biblioteca. Esto es un pequeño adelanto del siguiente vídeo que no tenía que haber dicho, pero me gusta dejar con la intriga. Si queréis entender cómo estar más motivados por el estudio, mirad el siguiente vídeo.